siguió evolucionando el asunto del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Se están presentando rasgos que configuran la generación ya de un ídolo de las masas, de un héroe, podríamos decir. Y esas cosas pues son muy fuertemente impactantes en la cuestión emotiva. Sí. Número uno, pues el hecho de ser un hombre joven, sí, 40 años apenas, la asociación con su niño al que está cargando, sí, la imagen de él viendo al cielo o viendo a los fuegos artificiales, sí, con su niño, haber tenido una actitud frontal contra la delincuencia, ese podría decir el antítesis de Andrés Manuel López Obrador, pidiendo apoyo, pues, que finalmente se le da en términos más personales y de modo claro ineficientes. Pero después de ahí vienen las consecuencias. O sea, la esposa que asume, sí, Grecia Quirós, que asume la alcaldía con una entereza, sí, yo no le he visto defecto en cuanto a su cuestión de comunicación, sí, o sea, muy sobria. Dice pues que fue a Palacio en una actitud pues muy digna. No hay una foto donde esté ella con la presidenta sonriendo o algo así. Se ve pues como una persona muy clara pues en lo que tiene que hacer, ¿sí? Entonces se generan una serie de símbolos como el sombrero mismo, ¿sí? Pero aparte de eso hay otras cosas que están impactando en el ánimo popular. Por ejemplo, la canción Ilusión 98, que es ese tema en el que él anda bailando y pasan videos uno y otro, donde en diferentes ocasiones él bailaba esa melodía. El grupo ese que lo compuso, sí, formalmente le ha cambiado el nombre a esa canción. En lugar de llamarse Ilusión 98, ahora se llama El Son de Carlos Manso. Y esa música se escucha en Los Ángeles, se escucha en París, se escucha en diferentes partes del mundo. En los conciertos en México se escuchan. Ana Gabriel, una cantante no involucrada en temas políticos, de repente interrumpe su concierto y se muestra indignada pues ante la situación de Carlos Manso. ¿Qué es lo que tenemos entonces? O sea, una cosa que va creciendo y no tiene forma de dejar de crecer, porque Carlos Manso ya no puede decepcionar a nadie, ¿sí? Lo que hizo lo hizo bien, sí, y hasta donde iba con un récord, pues digamos que podríamos decir perfecto, y así se va a quedar. Y aparte va a surgir la leyenda y van a ir engrandeciendo la figura de él, a grado tal de que, bueno, yo al día siguiente escribí un texto porque yo veía el potencial, tenía mis dudas, pero veía el potencial, y yo le escribí a Carlos, dirigiéndome a él, dije: Carlos, gracias por tu vida y por tu heroicidad, ¿sí? Y ahora ya se están corroborando esas palabras, pues podríamos decir que proféticas. Tenemos un nuevo héroe. En la época en la que había una sola persona que estaba nominada para ser el héroe de México, ¿sí? Y quien llega a esos niveles es una persona radicalmente opuesta a él. O sea, el héroe es el primer héroe que yo he visto, o que yo vi en la historia, que se concibió héroe antes de hacer algo, ¿sí? Porque López Obrador, cuando habla de la cuarta transformación, él dijo: yo soy de este tamaño, ¿sí? Del tamaño de Hidalgo, de Juárez, de Cárdenas, ¿sí? Yo soy de ese tamaño. Y entonces resulta que López Obrador se aleja de eso, y lo más que puede hacer es disminuir su influencia y su popularidad y su prestigio, ¿sí? Y Carlos Manso al revés. Entonces tenemos un fenómeno interesante, estamos viendo el surgimiento de un héroe, y entonces pues es mucho lo que se tiene que decir todavía de él. Yo no descarto que en las siguientes semanas sigamos teniendo
que referirnos al fenómeno de Carlos Manso. Por lo pronto ya se estableció un plan Michoacán y esto es muy interesante porque parece ser que va en serio el ejército. Están movilizando artillería, armamentos que nunca habían movido en la guerra contra México. Da la impresión de que despertaron al Leviatán. El Leviatán, ese monstruo bíblico de la Biblia hebrea, sí, que a cambio de que nosotros tuviéramos paz, se quedaba con el control absoluto de la violencia y con un poderío que nadie podría igualar. ¿Qué es el caso? Los malandros normalmente tienen mucho miedo con respecto a los soldados y ahora pues yo creo que van a tener más miedo. Pero de ahí a que los resultados sean favorables, pues lo vamos a ver. En fin, esto es lo que tenemos de Carlos Manso, sí, el génesis de un nuevo héroe, sí, el inicio de un nuevo héroe. Y yo creo pues que esto va a mover las conciencias, va a mover a la gente. Por lo pronto ya tenemos una marcha para el sábado, va a ser el tercer tema. Con respecto a Carlos Manso, compañeros, ¿alguna cosa que ustedes deseen comentar? Te escuchamos, Toño. Bueno, la vez pasada alguien me decía, oye, está muy padre su transmisión, me decía, pero El sonido. no en un afán denostativo, sino en un afán de tener un tema de conversación, según él divertido, me decía, pero no arregla nada. Le digo, a ver, güey, es la mesa grillera, no vamos a arreglar el mundo, vamos a grillar, pero dentro del tema de la grillada, hace muchos años aprendí yo que la verdad no es grilla, y a veces, como dice mi amigo que no ha llegado Toño Lomas, pues hay que hablar claro. Lo primero que yo noté a los minutos del evento, porque yo estaba viendo la transmisión en vivo, fue un despliegue mediático por tratar de criminalizar la figura de Carlos Manso, de vincularlo, es que es del PRIAN, es prianista, es que tiene vínculos con la delincuencia, tal, pero no les alcanzó al operativo que desplegaron en redes para desprestigiar la persona de Carlos Manso. Y la pregunta que salta es, ¿quién se beneficia de esto? Porque inmediatamente dijeron, su versión más ridícula y más absurda que llegué a leer es que el mismo PRI y el mismo PAN lo hicieron crecer rápidamente, lo inflaron para luego ellos inmolarlo y sacrificarlo y tener un héroe y poder tomar una bandera para derrocar a la cuarta transformación. Esa era la versión que todo el mundo en copia y pega la traían por todas las redes sociales. Pretendiendo ellos dar la tendencia de que el PRI era el que se beneficiaba. Pero no, nada más equivocado. Porque a partir del momento no se ha hablado de Adán Augusto, a partir del momento no se ha hablado de la Barredora, a partir del momento no se ha hablado de Rocha Moya y Sinaloa. Entonces, con toda claridad, es evidente que no es el PRI y el PAN quien se beneficia de esto. Por otro lado, pues la actual presidenta municipal de Europa, su pareja, siempre estuvo cerca de él. Cuando él estuvo como diputado en el Congreso del Estado, ella era su asistente en el Congreso del Estado. Cuando él contendió como independiente para la presidencia municipal de Europa, ella estuvo postulada para una diputación local. Es decir, no es ninguna improvisada que no le sepa los temas políticos. ¿Sí? Es licenciada en Ciencias Políticas, de hecho. Entonces, pues siempre ha estado cerca de, y siempre ha sido, así que esa ayuda idónea, esa ayuda ideal detrás del hombre. Y ahora le toca a ella ser la protagonista. Sí. Muy bien, sobre este tema, compañeros. Raúl Montero. Ok, sí. Continuando con este tema que platicamos todos la semana pasada, efectivamente se ha ido incrementando, hemos visto... Colócatelo, sí, Sí. por favor, Hemos y visto... habla un poquito más fuerte para que nos escuchen bien. Hemos visto cómo ha ido creciendo. Originalmente, vamos a hacer un resumen. Originalmente nos dan la noticia que fue en la noche, bueno, no lo queríamos, empezamos a observar, empezó a dimensionar todo. Y lo primero que preguntamos muchos mexicanos, me incluyo, fue, ¿y los niños? Porque vimos la foto, esa foto que quedó enmarcada ahí para la historia, todos la vimos. La primera impresión fue los niños, ¿no?
Y a partir de ahí ha ido creciendo este fenómeno a tal grado que ya la generación Z se involucró. Esa generación que jamás ha estado interesada por la política, pues ya, ¿no? Van a tener la marcha y, bueno, vamos a ver quién más se suma. Hay muchos sectores de la población mexicana. Pero ya una vez que están ellos de la generación Z, pues no se van a parar. Ellos, la esencia, el núcleo de ellos, pues es no tiene miramientos, ¿verdad? Ellos quieren la inmediatez y en este caso la inmediatez es sobre la presidencia. Entonces, todo lo que venga, compañeros, yo creo que esto, como están comentando, va creciendo. Estamos en una época que quizá en el tema de Ayotzinapa no se veía algo similar, y pues yo creo que con lo que respecta a mi opinión es la que tenemos. Muy bien, sobre este tema, Raúl Montero. Lo más arriba que puedas para que se escuche más fuerte. No, por favor. No haya groserías, compañero. Bueno, buenos días, me da gusto saludarlos. Yo creo que al ser humano, y me incluyo yo, por supuesto, nos gustan los dramas, nos gustan las tragedias, nos gusta el dolor, ¿verdad? Nos gusta la perversidad, inclusive somos a veces demasiado... creo que hasta ahí me quedo para no perder el tiempo. Evidentemente el asesinato de Carlos Manso ha provocado un sentimiento dentro de la población en el medio del cual siempre se va a buscar un culpable, ¿verdad? Sea el correcto o sea el incorrecto. Es evidente que Carlos Manso, desde su época, él ha sido activista, desde antes de ser diputado local, él era activista. Él estaba a favor de los limoneros principalmente, también de los aguacateros, de los transportistas y de esto y lo otro. Entonces él siempre estuvo muy cerca, muy sensibilizado del problema de Uruapan y lo que es la zona caliente de esa parte de Michoacán. Él pedía constantemente, fundamentalmente, tres cosas: seguridad, acabar con la extorsión que estaba matando a sectores productivos como los limoneros, los aguacateros, los mismos transportistas y otros más. Pero también pedía que hubiera una intervención de los dos niveles de gobierno, el federal y el estatal, ¿verdad? Porque evidentemente los municipios no cuentan con la infraestructura y la capacidad para poder solucionar un problema de esa naturaleza. Rápidamente les platico lo siguiente. Esta tensión en Michoacán no es nueva, viene inclusive desde el siglo pasado, ¿verdad? Provocada por muchísimas circunstancias. Se agrava en el sexenio de Fox este problema, a pesar de que Fox hizo un programa especial para Michoacán, etcétera, etcétera, pero no jaló y no cuajó, porque simple y sencillamente, como de costumbre, ponen soluciones a muy corto plazo, pero no son soluciones estructurales. Entra Felipe Calderón y el gobernador era Cárdenas Batel, miembro del PRD, fundador del PRD y también de Morena, eso hay que subrayar. Ahora es jefe de la Oficina de Coordinadores de la Presidencia de la República. Y él pide ayuda a Felipe Calderón. Y en diciembre del 2006, Felipe Calderón se pone la gorra de militar, chaleco y se avienta allá. Mucha gente dice que sin ninguna estrategia. Yo me atrevo a... No voy a pretender defender a Felipe Calderón porque no es necesario. No había una estrategia, pero sí había la voluntad de hacer algo, ¿verdad?
Creo que eso tiene un símbolo muy importante. Bueno, en aquella época, diciembre del 2006, Cárdenas Batel estaba muy alarmado porque ya había un promedio de 500 homicidios dolosos por mes. 500, ¿verdad? 500. Bueno. En un país en guerra. Entra inmediatamente las Fuerzas Armadas, la Policía Federal extinta, que estaba totalmente deshilvanada y corrupta, además en aquella época, y Calderón nombra al subsecretario de Gobernación en aquella época, Roberto Gil Suárez, que era un chamaco, ¿verdad? Y entonces concentran todos los elementos, todas las fuerzas en Uruapan y en la zona caliente, que son 4 municipios, ¿verdad? No en todo Michoacán, ¿verdad? Y esto provoca el efecto cucaracha, ¿verdad? Lo curioso es que unos años antes, había nacido el cártel de la familia michoacana, ¿verdad? Y era el que estaba controlando toda esta situación. Bueno, termina el sexenio de Felipe Calderón con un promedio de 800 homicidios por mes aproximadamente, más o menos estabilizado, ¿verdad? Entra Peña Nieto, y Peña Nieto pues, estaba más preocupado por la Casa Blanca y por la gaviota que por otra cosa. Y se disparan prácticamente al doble y al triple los homicidios dolosos en Michoacán. Estoy haciendo este recuento porque ahorita voy a llegar a lo de Carlos Manzo, que para mí es lo más importante. Y entonces Peña Nieto nombra de comisionado a Alfredo Castillo, ¿se acuerdan ustedes? Que lo pone por encima del gobernador, inclusive, ¿verdad? Totalmente por encima del gobernador, y lo nombra comisionado de seguridad y de desarrollo institucional de Michoacán, pero construye lo que fueron las famosos autodefensas, las ¿cómo se llama? Guardias no, las autodefensas, ¿verdad? Y Castillo les da lana, ¿verdad? Lana directamente con el objeto de controlar esto. Lo único que provocó fue más derramamiento de sangre, y llegó a rebasar los 2,000 muertos por mes. Entra López Obrador, pero en el 21 hay elecciones en Michoacán, en las cuales contiende el actual gobernador, Alfredo Ramírez, ¿verdad? Que le gana al PRI por un pelo de mosca pelona, ¿verdad? Por un poquitito, pero gana, ¿verdad? Pero queda registrado en el Tribunal Electoral Federal de la Federación, y tuvieron que cancelar una gran cantidad de casillas porque hubo el depósito o la manipulación de más de 40,000 votos de los carteles en esa zona. Eso quiere decir que hubo un narcopacto entre el gobierno de Alfredo Ramírez y el crimen organizado de aquella época, que todavía persiste, ¿verdad? Bueno, todo esto que les estoy platicando, ¿ustedes creen que Carlos Manzo no lo sabía? Lo sabía muchísimo mejor de lo que yo lo estoy explicando en este momento, y por eso él exigía la presencia de las autoridades. Entonces, a pesar de que Carlos Manzo lo exigió como diputado local, como activista y después como alcalde, las autoridades no las estatales para nada, y las federales tampoco atendieron esas peticiones hasta que lo matan, hasta que lo asesinan, y ahora sí ponen atención y lleva a cabo el Plan Michoacán. Que el Plan Michoacán no es una copia más que de los dos anteriores, a lo mejor refinado de alguna forma, pero no, es prácticamente, en su esencia es lo mismo. Y lo curioso es que nadie menciona cómo van a resolver el tema del narcopacto que tiene el gobernador con los carteles de Michoacán, ¿verdad? Por eso él se ha sostenido ahí, por eso él llegó a ser gobernador, ¿verdad? Entonces,
Yo deseo que a Michoacán le vaya bien, deseo que el plan Michoacán que diseñó, aprobó la presidenta Sheinbaum tenga éxito, pero mientras exista ese enlace, esa cadena de unión entre el crimen organizado y el gobierno del Estado, va a ser difícil que haya una solución de fondo. Sobre este tema, está viendo las noticias. Sí, buenas. Unas acotaciones. Primero, pues yo creo que sin duda es lamentable la muerte de Manso. Quisiéramos tener muchos valientes como él, pero no tantos muertos como él. Pero eso a que se convierta como que un superhéroe o como lo has estado manejando, yo creo que a mí me parece un poquito exagerado. Vamos a verlo. ¿Tú crees que AMLO es más héroe que Carlos? Sí, sin duda alguna sí lo es. Sin duda alguna sí lo es y sí se ha paseado públicamente. Todavía obviamente que la historia tiene que juzgar a López Obrador en la medida en que la cuarta transformación se fortalezca y dé resultados, pues en la medida que López Obrador va a poder emularse, igualarse a lo que señalaba antes. Él decía que había habido 3 grandes transformaciones y había liderado esas 3 grandes transformaciones y una cuarta transformación es la que él inicia. ¿Cuándo se va a poder decir que se lleva a cabo la cuarta transformación totalmente? Pues cuando dé el resultado y si se logra consolidar. En otro caso acá de Raúl Monter, que señala que no se dio seguridad, pues se ha manejado y se ha aceptado públicamente, y el mismo Manso aceptó que sí se brindó seguridad, no la suficiente para resolver la problemática, pero sí se brindó seguridad inicialmente, y después hubo un momento donde se redujo y fue donde él vertió críticas porque se había reducido el apoyo, y el apoyo personal se le dio. Entonces, bueno, verdaderamente sí es algo lamentable. Esperemos que dé como resultado que se ponga las pilas más la presidenta de la República, que este plan dé resultados y no solamente para Michoacán sino para todo el país. Eso es lo que esperaríamos que se diera. Y también sí, lo que sí tiene razón es que se está tratando de desmitificar a Carlos Manso con algunos videos, algunas publicaciones donde tuvo reuniones con personajes oscuros del PRI, con otros señalamientos que se han hecho. Evidentemente eso puede salir contraproducente porque lo pueden seguir reforzando su imagen. Veremos a ver qué es lo que sucede. Yo creo que también la figura de Carlos Manso todavía se está construyendo, igual que la de López Obrador. Muy bien, sobre este tema te escuchamos, Ernesto. En el caso de Carlos Manso, es uno de tantos ejemplos de cómo las personas que hacen activismo social terminan haciendo activismo político. Carlos Manso había estado realizando una serie de funciones de activista social. Te voy a pedir que hables un poquito más fuerte porque la queja constante... No, el micrófono está bien. Pero que eleves un poquito la voz porque la queja común es que no escuchan. No se escucha, ok. Pero suban el volumen y ya. Comentaba que en caso de este personaje había estado realizando una serie de tareas sociales, económicas, sobre todo de blindaje a los productores de Michoacán. Llega Morena y se le invita a competir como diputado federal por uno de los distritos de Michoacán y gana y se incorpora a la bancada de Morena en el trienio pasado. Carlos Manso tiene diferencias grandes con Morena, lo que lo hace abandonar la bancada de Morena, y su campaña la hace como candidato independiente.
fuera de Morena. Hoy iniciamos lo que se llama bomberazos. Hay un listado de argumentos que le dan a los seguidores de Morena, que le dicen que tienen que hablar. Primero decir que pues que está metido, que él estaba en componendas con el PRI, con el PAN. No, es que estás equivocado porque tú eres del PT. Pequeño problema, fuiste candidato del PT y en Morena no queremos a los traidores. Entonces, el manejo, el manejo, todo dice que no es de Morena. claro que no, Morena es de nosotros. Es que es al revés, otra vez equivocado, Morena es de nosotros, esa es la diferencia que tienes. Ya tengo a quien echarle la bronca de todo lo que hace Morena. Y entonces esta división que se da por parte de Manso no es el único. Hay dentro de todo el país una seria rebelión de mucha gente que llegó con Morena con la intención de que cumplimentara lo que había prometido. Y él es uno de los tantos que han visto que Morena se ha ido por otro camino. En el caso concreto de Manso, estuvo pidiendo, pero muchas veces, desde que era diputado federal, y ese fue uno de sus desencuentros con parte de la dirección de Morena, el apoyo militar. Desafortunadamente, quienes están cercanos a la presidencia le corren a Claudia el toro al revés, porque escuchan otras voces de otros jefes anteriores. O sea, en lugar de enfrentar los cuernos, se enfrentan las nalgas. Definitivamente, ya se vio que sí. Okay. Y hay un video muy claro donde se personifica lo que estoy diciendo. Al buen entendedor, pocas palabras, ustedes saben a qué se refiere. Entonces, desde un dato, el sábado en la noche, que es cuando fallece o asesinan, matan, que es otra de las cosas que están poniendo. No hablen tarde noche, porque ya estaban prendidas las velas, ya estaban los cohetes. Entonces, la tarde-noche en que se da este homicidio, sábado en la noche, le dice, otra de las indicaciones es, no hables, fue muerte, no asesinato, no otra palabra, habla que se murió. Cosa que es muy diferente a ser asesinado, a ser intimado, y esa es otra de las directrices. Si ustedes empiezan a ver, nosotros analizamos a 4 tipos que hablan de Morena y hablaban de muerte. Es que se murió. No, no es que se murió, lo mataron. Es parte del manejo que están haciendo. Toda la noche del sábado intentaron grupos adentro de Morena, afines a Claudia, decirle que se aventaran, que tomaran la posición. Hubo una propuesta de decirle, haz de inmediato un pronunciamiento y el lunes apersónate en Michoacán con la viuda y súnete al pueblo. Esa era la primera decisión, pero se votó, o se manejó y se habló que guardara silencio, y todavía pasaron entre 14 y 16 horas y la señora presidenta no dio color. Cuando tuvieron ya información del impacto que estaba teniendo en el país, no solamente en Michoacán, la gente cercana a ella dijo, hay que salir. Fue cuando puso algo en X. Pero siguió siendo omisa cuando lo que le pedía a la otra gente era que mandara los mismos 10,000 que estaba pidiendo Manso, que los mandara de inmediato. Decía, ya están las tropas transportadas en tal lugar y llegan en 2-3 horas. Lo dejó ir.
Y los cortafuegos que intentaron hacer, creo, ralentizar, hacer lo más lento posible el envío de apoyos a Michoacán. No detectaron, o detectaron a su favor, el grado, Otros igual. el grado de, sí, el grado de manejo de que la gente había tenido una reacción muy contraria a lo que ellos habían planteado en el cortafuegos. Pensaron, si esto va a durar el día de hoy, mañana y tal vez 3 días y esto se acaba. Por eso se lanzó el cortafuegos que ustedes vieron en televisión. Tampoco funcionó. La agresión a Claudia. Tampoco funcionó. Al grado que la gente que está con ella le dijo, ¿sabes qué? Ya. Y cambia, si ustedes ven, si un día para otro, hay un cambio total, absoluto de la actuación, del manejo, de la crisis, del problema que se le va a venir. Y ahí están los hechos. ¿Qué hace? De inmediato pone al ejército y a las gentes cercanas a generar un plan para salir en auxilio de Michoacán. Y se da el jueves. ¿Qué quiere decir? Que Manso está haciendo público las grandes diferencias que hay en Morena. Diferencias graves de quién se va a quedar con el poder. No está cantado que Claudia tiene el control del país. En definitiva, no es por ahí. Lo ha intentado durante un año con pocas victorias y muchas derrotas. En el caso concreto de otro cortafuegos que se lanzaron, que es la famosa revocación de mandato. ¿Por qué lo están haciendo? Yo te decía que están recibiendo información interesante, porque les dan mediciones más cercanas a la realidad. Pero ese tema es... Ese tema, no te voy a decirte, Manso fue el detonante para que esas condiciones se hicieran más agudas, más graves y más determinantes. Sí. Eso es lo que Muy bien. nosotros vemos en el caso de Manso. Y tiene una ventaja, la ventaja de los héroes, que es morir joven y ser asesinado. Eso es fundamental. Hay que recordar a Zapata, hay que recordar a Villa, que son asesinados y siguen en la memoria colectiva de este país. Y esta persona, por un buen tiempo, va a estar en la memoria de los mexicanos. Yo creo que por siempre. Por lo pronto, Sí. aquí está. Muy bien, sobre este tema, compañeros. Carlos Manso, continuación. Vamos a que... Antonio Lomas Moreno. Bueno, como yo digo, Sí te mandaban besos, pues, te preocupabas. es lo que se me hace extraño, esté o no esté como quiera me mandan besos. Eso me hace extraño, pero en fin. Te voy a pedir de favor que hables un poquito más fuerte, porque sí, la queja es que no nos escuchan. Ahorita Si ahorita me mandó mensaje el que estaba, Roma, Sí. dijo que no se escucha. Muy bien. Sí. Adelante. Y hables con huevos. Sería muy prosaico. Fuerte. Bueno, Dale fuerte. eso de los besos ya me hace muy extraño porque esté o no esté yo, como quiera me los envía. Tan extraño así que creo que es alguien que está obsesionado por mí, o es algún boss que tiene esa línea para qué, no sé. Pero en fin, vamos al tema central. Algo muy interesante es que primero Noroña, muy en su estilo alegórico, tremendo, dijo: se equivocan esos carroñeros. Manso fue nuestro compañero y ahora ellos lo quieren tomar para sí. Es cierto, no era compañero ya, pero sí lo fue. Él viene en las luchas desde el PRD
y desde un poco antes. Después, como esta retórica ya no les funcionó, sacaron un video ridículo donde él está con Alarraqui y otros personajes diciendo, no, pues era un aliado de la maldita derecha que necesitaba un héroe. Les voy a decir, comparémoslo con Colosio. Cuando muere Colosio, es un héroe y un hombre gris llega a la presidencia. Si no hubiera muerto Colosio, quién sabe si Colosio hubiera llegado a la presidencia, porque era un hombre autoritario, todo lo contrario de lo que se comenta públicamente de él. Era la típica figura del sistema, alguien de perfil bajo. Yo recuerdo a ese Colosio de pelo chino, pelo afro, que lo humillaba a Salinas y otros personajes del poder. Lo asesinan y lo hacen el gran héroe. Hoy, con mucho más mérito, llega Manso al espacio de ser héroe nacional. Y pues la 4T anda hecha bolas, no sabe qué hacer en realidad, porque cada acción se le revierte. ¿Qué es lo que hicieron? Lo de Manso no disminuye. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el tema más sensible? El acoso contra las mujeres. Una campaña enorme, fantástica, en favor de las mujeres para decir, hay que acabar con el acoso, métanle lana, publicidad, que todo el mundo hable de eso. No les funcionó. Ahora está más cabrón porque se acerca la marcha de la generación Z y otra vez hicieron la misma estrategia. No, el PREAN está detrás de ellos, los poderes económicos internacionales son unos malditos traidores. O sea, el sistema en estos momentos está colapsado y el culpable se llama Carlos Marzo. Yo sé que pueden pensar que estoy exagerando con este concepto, pero me refiero a un concepto mediático de información. No saben qué hacer los de la Cuarta Transformación. ¿Cómo va a terminar esto? Primero, yo creo que la Cuarta Transformación pierde la mayoría calificada. Primero, en el Congreso, en el Poder Legislativo. Segundo, yo sé que hay muchos que no creen esta versión, pero es lo que yo palpo. Segundo, Morena y el PT se van a fracturar. Porque debemos de entender una cosa. Los independientes tienen un perfil similar a los creadores del PT y Morena. No me refiero a los que están arriba en el poder, sino a la base militante de Morena, a la base militante del Partido del Trabajo. Porque los que están dirigiendo Morena y el PT hace mucho que perdieron su calidad de ser de izquierda, hoy son mercenarios, hablemos claro. Y eso ya lo sienten muchos militantes del PT y Morena, que no tienen espacio. No se van a ir al MC, no se van a ir al PRI, no se van a ir al PAN. Pero ¿qué tal si, como se tiene la idea, los independientes se consolidan? Le van a abrir un boquete al sistema terrible, porque no se van a ir para allá ni los militantes del PRI, ni del PAN, ni de MC. Agua. Los militantes que podrían brincar para allá son los del PT y los de Morena. Me refiero a la gente de base y la gente de la calle. ¿Qué significa? Y con esto concluyo. Varios de aquí van a decir gracias a Dios. Con esto concluyo. Un gran boquete le está abriendo Manso al sistema. Vamos a esperar cuáles son los resultados. Muy bien. Otra vez, Toño. Nada más rapidito, el comentario que puede sonar a lo mejor hasta como que a chascarrillo, pero tiene un sesgo de realidad. Yo te decía antes de salir al aire que yo no sé si no nos dimos cuenta que posterior al tema de Carlos Manso, probablemente algún diputado federal de Morena, de esos que tienen cada ocurrencia de cada barrabasada,
ya decretaron ellos que el gobierno federal haya creado la Secretaría de Distracciones del Bienestar, porque cada 3 días, ya no es cada semana, cada 3 días sacan una ocurrencia con tal de distraer a la opinión pública y de aventar un torito, y que ya agarraron al verdadero asesino de Colosio, y que la manoseada, y que guaraguara, pero son por demás burdos y desesperados sus intentos, porque ya se dieron cuenta que ni el tiempo hace que minimice el impacto, ni la opinión pública va a dejar ese tema, porque realmente es el agravio de la sociedad lo que está tomando eso como bandera. Y en el tema que tratabas ahorita, por ejemplo, de la fractura del PT y Morena, fíjate lo que pasó. El PT, ¿cuántos diputados tiene actualmente locales? Lupita nada más. Y se llevó el PT vía los CENDIS más recursos que cualquier otro partido. A los amigos hay que tratarlos bien. Ahí la dejo. Dices tú, son Muy bien. mercenarios. Sí. Compañeros, este tema de Carlos Manso va a seguir dando de qué hablar, ¿sí? Es un fenómeno, todo un fenómeno interesante, muy simbólico, ¿sí? Sombrero, la música, ¿sí? Es algo que se está esparciendo a nivel global, ¿sí? En París, tocando la canción esa de Ilusión 98, que ahora se llama El Son de Carlos Manso. En fin, yo creo que tenemos una situación interesante, histórica, ¿sí? Podríamos marcar en los monitoreos una línea vertical, que es la fecha, ¿sí? Del 1 de noviembre del 2025, porque va a ser un hito histórico, va a ser un antes y un después del asesinato a Carlos Manso, lo que suceda. Está exponiendo pues las miserias que tiene Morena en cuanto a conocimiento, aptitudes para manejar las cosas. Pero hay cosas incluso que aún con todo el talento del mundo no puedes controlarlas. A lo sumo, lo que puedes es aminorar un poco los efectos adversos que tienes. Pero bueno, yo creo que ese es el caso, ¿sí?